¿Alguna vez has sentido que solo te llaman hermano mientras produces, pero en cuanto te quebrantas te miran como estorbo, como si tu historia pudiera tirarse al polvo y seguir igual? Porque esta no es solo la historia de un jornalero humilde al que un patrón ambicioso exprimió hasta dejarlo sin aliento. Es la historia de un hombre que creyó que su vida ya no servía para nada y de cómo, cuando todos lo dieron por terminado, Dios empezó a escribir la parte más profunda de su destino. Quédate hasta el final, porque vas a ver cómo mira Dios a los que el mundo usa y después reemplaza, porque ningún esfuerzo hecho con amor se pierde en el cielo, y cómo el Señor puede tomar una vida cansada como la de Nicolás o como la tuya, y convertirla en consuelo para otros. Y si mientras escuchas piensas en alguien que ha sido humillado, despedido, cambiado por alguien mejor, comparte esta historia con esa persona. Tal vez sea el abrazo de Dios que lleva mucho tiempo esperando. En una llanura áspera, donde el viento arrastra arena y el sol cae como juicio sobre la tierra reseca, vivía un hombre llamado Nicolás. Sus manos eran duras como corteza por tantos años de asadón, su espalda ligeramente vencida, y su rostro estaba marcado por líneas que no venían solo de la edad, sino de callar muchas tristezas. Pero en sus ojos negros había algo que nadie pudo arrancarle, una fe sencilla, de esas que no gritan, pero sostienen el alma cuando todo se derrumba. Cada amanecer, antes de que cantara el primer gallo, Nicolás se levantaba, se ponía una camisa remendada, ajustaba su cinturón de ixtle y antes de pisar el campo, murmuraba siempre lo mismo: Señor, gracias por un día más. Dame fuerza para trabajar y un corazón limpio para no volverme amargo, aunque nadie me vea. Desde joven trabajaba en los cañaverales de don Severiano, un hombre respetado en la región por sus tierras y su dinero, pero temido por su lengua dura y por su manera de mirar a la gente como si fueran herramientas. Su casa de paredes claras se veía desde lejos, y su voz también. Llegaba montado, con botas brillantes, un reloj grande en la muñeca y un látigo colgando como si la autoridad se sostuviera con cuero. «Muévanse, que la caña no se corta sola», gritaba sin aprenderse los nombres. Para él, los hombres eran brazos, cuando fallaban buscaba otros. Y aún así, entre todos, Nicolás era el primero en llegar y el último en irse. Si un surco quedaba mal, él lo enderezaba. Si uno se cortaba la mano, Nicolás lo cubría. Si tocaba quedarse de noche cuidando los montones, Nicolás se quedaba. No por miedo a don Severiano, sino porque en su interior creía que el trabajo hecho con honra era una oración silenciosa. Más de una vez un compañero le dijo: «Nicolás, ese hombre te usa, te exprime, te paga como si te hiciera un favor. ¿Por qué sigues aquí?». Y Nicolás, limpiándose el sudor con el antebrazo, respondía con una tristeza mansa: «Yo trabajo para Dios, no para los hombres. El Señor pesa el corazón, no la fuerza. Aunque aquí nadie agradezca, en el cielo nada se pierde». Lo decía convencido, aunque a veces en lo secreto se preguntaba cuánto más aguantaría, porque la fe no te vuelve de piedra, solo te enseña a no devolver golpe por golpe. Lo que Nicolás no sabía era que Dios en silencio ya estaba preparando el capítulo donde mostraría el valor de un hombre al que todos daban por sentado. Con los años, los cañaverales crecieron y la riqueza de don Severiano también, pero el pago de Nicolás se encogía como pan viejo. Una tarde, cuando el sol se estaba escondiendo y los hombres se formaron para recibir sus monedas, don Severiano contó sin levantar la mirada. Cuando llegó el turno de Nicolás, dejó caer menos de lo acostumbrado. Nicolás tragó saliva, cuidando su tono: «Patrón, creo que falta algo. Esta semana también trabajé el domingo, como usted pidió». Don Severiano lo miró con fastidio, como si le hubieran hablado una silla. «Me estás reclamando. Si no te gusta, allá afuera hay fila. Aquí nadie es indispensable». Algunos bajaron la cabeza. Nicolás apretó las monedas, no por orgullo, sino por vergüenza de la injusticia. «No, patrón, solo quería entender». Y don Severiano, delante de todos, puso su mano pesada sobre su hombro: «Entiende esto, mientras yo te dé trabajo me debes gratitud. No preguntas, no exiges». Esas palabras le cayeron como piedra al pecho. Nicolás pensó en su cuartito de adobe, en la olla casi vacía, en los dolores que ya le hablaban desde la cintura, y también recordó un secreto que guardaba como tesoro entre él y Dios. Años atrás, en tiempos de hambre, una mujer viuda llamada Esther llegó a la hacienda con 2 niños, Noa y Leví, pidiendo aunque fuera barrer, cargar agua, lavar costales, lo que fuera para no verlos dormirse con el estómago vacío. Don Severiano la echó sin escucharla: «Aquí no necesito mujeres con críos».
Nicolás lo vio y esa noche, sin decirle a nadie, caminó hasta la casita de Esther con un costal pequeño de maíz, un pedazo de queso envuelto en manta y unas monedas que había guardado con sacrificio. Esther abrió la puerta asustada y cuando lo reconoció, se le quebró la voz. Nicolás bajó la mirada. «No tengo mucho, hermana, pero no puedo hacerme el ciego. Dios a mí no me ha soltado, esto le sostendrá unos días». Los niños lo miraron como si vieran un milagro en forma de hombre cansado. Esther quiso negarse, pero las lágrimas la traicionaron. «Dios te lo pague, Nicolás». Y él respondió lo único que sabía decir cuando ayudaba: «Que te lo pague el Señor. Yo solo obedezco». Ahora, con las monedas recortadas en la mano y la humillación aún caliente, Nicolás volvió a callar. Esa noche, en su cama sencilla, oró en voz baja: «Padre, tú conoces mi trabajo. No dejes que se me pudra el corazón. Dame fuerzas para seguir haciendo lo correcto aunque me traten como si no valiera. Y si vas a moverme de este lugar, que sea tu mano, no mi rabia». Y esa oración, dicha bajo un techo pobre, subió más alto que cualquier hacienda, porque Dios nunca desprecia la fe que se mantiene en silencio. Los días siguientes fueron como caminar con una piedra dentro del pecho. Nicolás siguió llegando antes que todos, pero ya no llegaba igual por dentro. Cada paso hacia el cañaveral sonaba a lo mismo: «Aguanta, aguanta, aguanta», como si su vida se hubiera convertido en un mandato sin descanso. El dolor en la espalda se volvió más frecuente, las rodillas crujían al agacharse y a veces al levantar un costal sentía un latigazo que le subía desde el omóplato hasta la garganta. Aún así, no se permitía detenerse. «Mientras respire puedo servir», se decía, y esa frase era su manta en noches frías. Pero el cuerpo tiene memoria y también tiene límite. Una mañana, mientras cargaba caña húmeda hacia el carretón, un pinchazo agudo le atravesó el pecho. El mundo se le hizo estrecho. Apoyó la mano en el tronco de un poste, respiró como pudo y murmuró apenas: «Señor, solo dame un poco de aire». No terminó la frase cuando escuchó la voz áspera detrás: «¿Qué haces parado?». Era don Severiano, con su sombra encima como si fuera dueño hasta del cansancio ajeno. «Te pago para trabajar, no para recargarte». Nicolás intentó enderezarse y lo hizo con una sonrisa forzada, de esas que se ponen para no provocar más golpe. «Solo tomaba aire, patrón». «Ya sigo». Don Severiano lo miró de arriba abajo, como quien inspecciona una herramienta vieja. «Aquí necesito hombres fuertes. Si ya no puedes, dímelo y te reemplazo. No voy a detener mi campo por un viejo». Esa palabra viejo le raspó el alma. Los otros jornaleros bajaron la mirada. Nadie dijo nada, y Nicolás, con el corazón apretado, levantó otro costal para demostrar lo que ya no debía demostrarle a nadie. Caminó 2 pasos, y el suelo pareció inclinarse. Vio borroso. Tragó saliva. Se sostuvo por orgullo, no por fuerza. Los días se hicieron peores. La tos comenzó a visitarlo en oleadas, como si su pecho guardara polvo de años. Dormía y no descansaba. Comía y no le sabía. Y aún así cada madrugada repetía la oración de siempre, pero ahora con un temblor nuevo: «Señor, no me dejes endurecer». Una tarde, bajo un sol sin compasión, mientras guiaba a los bueyes por el surco, sintió que las piernas se le aflojaban. El sonido del campo se volvió lejano, como si la vida se alejara por un pasillo largo. Soltó la cuerda, dio un paso en falso y cayó de rodillas sobre la tierra. Alguien gritó su nombre. Otro corrió. Lo arrastraron a la sombra de un mezquite. El sudor le corría por la frente y su respiración era corta, rota. «Avisen al patrón», gritó uno, como si la vida de Nicolás necesitara permiso para ser atendida. Don Severiano llegó molesto, con la impaciencia del que cree que la desgracia ajena es estorbo. «¿Ahora qué?», preguntó, sin bajar la voz. «Señor, Nicolás se enfermó. No puede ni ponerse de pie», explicó un jornalero. Don Severiano lo miró con frialdad, como quien mira una bestia que ya no sirve. «Te lo dije, aquí no puedo estar cuidando enfermos. Si no aguantas, te haces a un lado». Nicolás intentó hablar, pero la tos lo dobló. Cuando por fin pudo, dijo con voz débil: «Solo necesito descansar. Mañana estaré mejor». Don Severiano chasqueó la lengua. «Mañana, pasado, siempre lo mismo. Desde mañana ya no vengas. Buscaré a alguien joven. No necesito que se me desplomen en medio del trabajo». Las palabras le cayeron encima como sentencia. Nicolás sintió que algo se le partía por dentro, no solo por el dolor, por la forma en que lo despedían, como si tantos años fueran nada. «¿Me está corriendo?», alcanzó a preguntar, incrédulo. «Estoy cuidando mi hacienda», respondió don Severiano sin pestañear.
Ya te pagué bastante. Vete a tu casa y no vuelvas a venir a pedirme. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio pesado, como si el aire mismo se avergonzara. Algunos quisieron ayudarlo, pero otros solo miraban al suelo, temerosos de ser los siguientes. Nicolás se incorporó con esfuerzo, tomó su sombrero del polvo y se lo puso despacio, como si al acomodarlo pudiera acomodar también su dignidad. No lloró delante de ellos, solo miró una vez el campo donde había dejado años, y susurró para Dios, no para el patrón: Señor, si aquí terminó, muéstrame dónde sigo. Yo no sé qué haré, pero tú sí. Y comenzó a caminar hacia el pueblo con el cuerpo vencido y una chispa mínima de fe, esa que no se ve pero que todavía arde cuando todo parece apagarse. Nicolás llegó a su cuarto cuando el cielo ya se había vuelto gris y el aire traía olor a polvo viejo. Cerró la puerta despacio, como si temiera que el ruido terminara de romper lo poco que aún sostenía por dentro. Dejó el sombrero sobre la mesa, se sentó en el taburete cojo y se quedó mirando la pared, fija, sin pensar, sin hablar, como quien intenta entender en qué momento una vida entera puede quedarse sin nombre. El cuerpo le dolía, pero el peso más grande no estaba en la espalda ni en el pecho, estaba en esa sensación amarga de haber sido usado hasta gastarse y luego arrojado como algo inútil. Abrió la mano y contó las monedas que le quedaban. Pocas, demasiado pocas. Alcanzarían para pan duro, algo de frijol y quizá una medicina barata para la tos. Las guardó sin rabia, solo con cansancio. Tantos años, murmuró, tantos años dando todo. No terminó la frase. No tenía a quién decírsela. Nicolás nunca se casó. El trabajo se fue llevando el tiempo y el tiempo se llevó la oportunidad de formar familia. La hacienda había sido su rutina, su mundo, su excusa para levantarse cada mañana. Ahora, sin ella, el silencio era tan grande que dolía. Esa noche casi no comió. Preparó un café aguado y partió un pedazo pequeño de pan. Cada tos le sacudía el pecho como si alguien apretara desde dentro. Aún así, antes de acostarse, se arrodilló junto al catre. Apoyó las manos sobre la cobija gastada y habló con Dios sin adornos: Padre, tú sabes que hice lo mejor que pude. No fui perfecto, pero nunca trabajé con mala intención. Hoy me sacaron como si no valiera nada. Duele, Señor, duele que te usen y luego te tiren. No entiendo por qué permites esto, pero no quiero perder la fe. Si todavía tienes un plan para mí, muéstralo. Y si no, dame paz para no amargarme. Esta vez no contuvo las lágrimas. Cayeron lentas, mezclándose con el polvo del día. Lloró como lloran los que están cansados de ser fuertes. Se durmió a ratos, interrumpido por la tos y los recuerdos, amaneceres, surcos, gritos, monedas contadas sin mirarlo a los ojos. Al amanecer despertó más tarde de lo normal. El cuerpo le pesaba como si hubiera envejecido de golpe. Todavía respiro, pensó. Eso basta para agradecer. Salió al pequeño patio detrás del cuarto. Tenía unas plantas secas, restos de un huerto abandonado. Tomó la azadita y comenzó a mover la tierra despacio, no por cosecha sino por dignidad. Cada golpe era un sigo aquí. Al mediodía el mareo volvió. Se sentó bajo la sombra pobre de un árbol y cerró los ojos. Entonces, como un susurro, le vino un recuerdo: el rostro de Esther, la viuda, los ojos grandes de Noa y Leví cuando él apareció con aquel costal. ¿Qué habrá sido de ellos?, se preguntó. No sabía que a unos kilómetros, Esther seguía repitiendo en sus oraciones la misma frase de años atrás: Señor, cuida al hombre que nos ayudó cuando nadie quiso. Noa ya era una joven que lavaba ropa para otros. Leví ayudaba en lo que podía. Y cada noche, antes de dormir, Esther decía sus nombres y añadía uno más: Nicolás. En el cielo, esas oraciones caminaban juntas sin saberlo. Y mientras los hombres medían el valor por la fuerza y la edad, Dios estaba pesando otra cosa: la fidelidad de un corazón que sirvió sin aplausos. Los días pasaron lentos. Nicolás notó que subir una pendiente lo dejaba sin aire, que cargar un balde le provocaba punzadas. Aún así, se negó a quedarse quieto. No nací para esperar lástima, se decía. Una mañana decidió ir al pueblo. Se puso su mejor camisa, gastada pero limpia, y caminó con pausas. En la tienda preguntó si necesitaban ayuda. No quiero mucho, dijo, solo lo justo. El tendero lo miró con incomodidad. El trabajo es pesado y no quiero que se me enferme aquí. En la carpintería fue igual. En el molino también. Incluso se ofreció para barrer el atrio de la iglesia. Le avisamos, le decían. Y él sabía lo que significaba. Al salir del pueblo el sol caía fuerte. Se sentó en una piedra a descansar. El mareo lo envolvió.
Apenas alcanzó a murmurar, «Señor, no me dejes solo», y su cuerpo cedió, quedando tendido al borde del camino, como uno más de los que el mundo pasa sin mirar. El polvo se le pegó a la ropa y el sombrero quedó a un lado, como si también hubiera sido vencido. Nicolás respiraba con dificultad, el pecho subía y bajaba de manera irregular, y a simple vista parecía uno más de esos hombres que la vida va desgastando sin hacer ruido. El camino estaba casi vacío a esa hora. Alguna carreta pasó a lo lejos, un par de muchachos corrieron sin mirar al suelo, y el mundo siguió como si nada. Pasó un tiempo que a Nicolás le pareció eterno, hasta que unas sandalias se detuvieron cerca. Era una mujer con dos jóvenes. Volvían del pueblo cargando una canasta con verduras y pan. La muchacha mayor se detuvo primero. «Mamá, hay un hombre tirado». La mujer entrecerró los ojos, el corazón le dio un vuelco y apuró el paso. Al acercarse, vio el cuerpo vencido, las manos llenas de callos, el rostro pálido. «Hija, aléjate un poco», dijo con voz contenida, y se inclinó. «Señor, ¿me escucha?». Nicolás abrió los ojos apenas. La luz le molestó. Vio figuras borrosas y escuchó una voz suave que le sonó extrañamente conocida. «Creo que me mareé», murmuró. La joven lo observó con atención y sintió un golpe en el pecho, como si la memoria despertara de pronto. Esas manos, ese rostro curtido. «Mamá», susurró, «creo que es él». La mujer miró de nuevo y el pasado se le vino encima. La noche del hambre, el golpe en la puerta, el costal de maíz. «Dios mío, Nicolás». Al escuchar su nombre, él parpadeó. «¿Me conocen?», preguntó débil. La mujer sintió que se le llenaban los ojos. «Soy Esther», dijo, conteniendo el llanto. «Y ellos son Noah y Leví. Usted nos ayudó cuando no teníamos nada». Poco a poco el recuerdo tomó forma en la mente cansada de Nicolás. Vio a la joven que ya no era niña y al muchacho que ya no iba en brazos, y allí, tirado en el polvo, entendió algo que le apretó la garganta. No había sido olvidado. Noah sacó una pequeña botella y la acercó a sus labios. Nicolás bebió con dificultad. «Gracias», susurró. No quería molestar. Esther negó con la cabeza firme. «No va a quedarse aquí». Intentó incorporarse, pero las piernas no respondieron. Un mareo lo obligó a recostarse otra vez. «No quiero ser carga», dijo avergonzado. Esther lo miró con una mezcla de ternura y decisión. «Cuando usted llegó a nuestra puerta, tampoco tenía de sobra. No preguntó si éramos carga. Ahora déjenos obedecer a Dios». Noah asintió. «Usted no nos dejó solos. Nosotros tampoco lo dejaremos». Nicolás cerró los ojos un instante. Algo se le quebró por dentro, pero no era dolor, era alivio. «Está bien», aceptó. «Si no se avergüenzan de mí». «Jamás», respondió Esther. Entre los tres lo ayudaron a levantarse. El camino hasta la casita fue lento, pero cada paso se sentía acompañado. Al llegar, el olor a pan caliente los recibió como abrazo. Esther acomodó mantas en una cama sencilla. «Aquí se queda», dijo. Nicolás se sentó despacio, pasando la mano por la colcha, sorprendido de ser tratado con cuidado. «No sé cómo pagar esto», murmuró. Esther lo miró a los ojos. «Ya pagó, aunque no lo supiera. Lo que sembró en nosotros vuelve ahora». Esa noche, mientras descansaba, Nicolás entendió una verdad nueva. Los hombres pueden usar y desechar, pero Dios recoge y da dignidad. Los días siguientes fueron mezcla de alivio y vergüenza. Esther le preparaba infusiones, Noah escuchaba sus historias, Leví le mostraba dibujos torpes del campo. Por las noches, Nicolás luchaba con un pensamiento. «¿Y si soy estorbo?». Una noche lo dijo en voz baja. Esther lo interrumpió. «Nadie que sembró bondad es carga cuando llega la cosecha». Al tercer día, un anciano llegó con bastón. Era Tomás, el consejero del pueblo. Oró por Nicolás y dijo algo que lo hizo llorar. «El cielo no olvida, los patrones sí». Y mientras el viento movía la vela del pequeño altar, Nicolás volvió a orar distinto. «Gracias, Señor, no por lo que perdí, sino por lo que estoy entendiendo». Con el paso de las semanas, el cuerpo de Nicolás no sanó de golpe, pero el alma empezó a enderezarse como rama que vuelve a buscar la luz. La fiebre se dio primero, la tos después. El dolor seguía ahí recordándole los límites, pero ya no era un grito constante. Esther no le permitía hacer esfuerzos grandes. «Tu trabajo ahora es sanar», le decía con una autoridad dulce que no admitía réplica. Aún así, cuando tuvo un poco más de fuerza, Nicolás empezó a ayudar en cosas pequeñas: desgranar maíz, remendar cuerdas, enderezar la pata coja de una silla. Cada objeto que tocaba parecía mejorar,
como si sus manos supieran hablar con la materia sin lastimarla. Un día, Esther lo encontró reparando una herramienta vieja. «Eso ya no sirve», comentó. Nicolás sonrió. «Eso dicen también de algunos hombres. Pero mientras quede hierro, se puede afilar. Mientras quede vida, Dios puede usarla». Esa frase se quedó flotando en el aire. Al salir al pequeño terreno detrás de la casa, Nicolás observó los surcos torcidos, las plantas desordenadas. «¿Quién sembró aquí?», preguntó. «Todos», respondió Noah riendo. Nicolás soltó una carcajada leve, la primera verdadera en mucho tiempo. «Se nota que sembraron con corazón. Ahora déjenme enseñarles a escuchar la tierra». Con paciencia, explicó dónde poner sombra, cómo dirigir el agua, cómo no cansar el suelo. No mandaba, compartía. «La tierra es como la gente», decía. «Si la pisas, se endurece. Si la abandonas, se seca. Si la visitas con respeto, devuelve más de lo que le diste». El huerto empezó a cambiar. Vecinos pasaban y comentaban: «Nunca se había visto así». Y Noah respondía orgullosa: «Dios nos mandó un maestro». Pronto, algunos campesinos se acercaron a pedir consejo. Nicolás se sentía raro siendo escuchado. «¿Cuánto cobra?», preguntó uno. «Cobrar por compartir lo que Dios me enseñó en golpes y surcos», respondió sorprendido. «No, si les sirve, tomen. Si les va mejor, agradezcan al cielo». Tomás, el anciano, observaba en silencio. «El patrón lo desechó porque ya no cargaba», le dijo a Esther una tarde. «Dios lo usa ahora para cargar ánimo». No todos estaban contentos. En la hacienda de don Severiano, los recortes seguían. Los murmullos crecieron. «Allá te enseñan sin humillarte. Allá oran contigo». Las comparaciones llegaron a oídos del patrón. Al principio despreció. Luego, una inquietud le mordió el pecho. La cosecha falló por plagas y lluvias a destiempo. El coraje se le volvió enfermedad. Nicolás, al enterarse, no sonrió. Dijo algo que sorprendió a todos. «Oremos por él». «¿Por quién lo tiró?», preguntaron. «Precisamente», respondió. «Un corazón que usa y desecha se enferma. Dios no quiere su caída, quiere su cambio». Aquella noche, en la casa humilde, oraron por quien nunca había orado por ellos. Días después, un golpe en la puerta. Esther abrió. Allí estaba don Severiano, solo, sin caballo ni ruido. «¿Está Nicolás?», preguntó evitando la mirada. Entró. Nicolás lo vio y sintió que el recuerdo apretaba. Respiró hondo. «Buenos días. No me llames patrón», murmuró Severiano. «Vine a pedir perdón». Confesó su error, su soberbia, su culpa. «Te usé, te deseché». Nicolás escuchó en silencio. Pensó en el árbol, en el polvo, en la mesa ahora llena. «Lo perdono», dijo al fin. «No porque no doliera, sino porque no quiero vivir atado a eso». Y añadió con firmeza: «Cambie, trate a la gente como personas». Severiano asintió llorando. Al irse, el aire quedó ligero. Esther pensó: «Así paga Dios, levanta al humillado y confronta al que humilló». Nicolás se sentó, cansado pero en paz. «Perdonar no borra la historia», dijo. «Suelta las cadenas». Esa tarde, mirando el cielo naranja, oró: «Gracias, Señor, no me quitaste para dejarme vacío, me moviste para enseñarme quién soy». Con el tiempo, la casa de Esther dejó de ser solo refugio y se volvió punto de encuentro. No era templo ni escuela, pero allí se hablaba de Dios con palabras que nacían del polvo y de las heridas. Al caer la tarde, hombres cansados se sentaban en cajones, mujeres con delantal escuchaban mientras amasaban, los jóvenes se quedaban cerca, fingiendo no oír, pero guardándolo todo. Nicolás no se presentaba como maestro. «Soy campesino», decía, «y lo único que tengo para ofrecer es lo que aprendí cuando me rompí». Hablaba despacio, sin levantar la voz, como quien sabe que las verdades profundas no necesitan gritos. «Nos hicieron creer», decía una tarde, «que valemos mientras producimos, que si no rendimos no servimos. Pero para Dios no somos herramientas, somos hijos». Un hombre levantó la mano, con rabia contenida. «¿Y qué hacemos cuando nos usan y luego nos cambian por otro más fuerte?». Nicolás guardó silencio. Respiró. «Duele», respondió. «No voy a mentirles, duele que te expriman y luego te tiren. Pero ningún esfuerzo hecho con amor se pierde delante de Dios. Aunque los hombres lo olviden, el cielo lo anota, y cuando Dios paga, no lo hace con monedas, paga con paz, con propósito, con gente que te abraza cuando otros te cierran la puerta». Tomás asentía a un lado. Aquellas palabras no eran sermón, eran vida. Una mañana llegó la noticia. Don Severiano había empezado a cambiar. Pagaba mejor, gritaba menos, pedía perdón cuando se le iba la lengua.
Dicen que anda enfermo del corazón, murmuraban. Nicolás no se alegró, oró, que no se nos endurezca el alma pidió. Días después, mientras Nicolás acomodaba herramientas, un joven apareció con la mirada apagada. Trabajé años en la ciudad, dijo. Turnos dobles, humillaciones. Me enfermé y me despidieron. Me siento inútil. Nicolás lo miró como quien se mira en un espejo antiguo. Siéntate, dijo. Para ellos eras un número. Para Dios eres una historia. El joven apretó los puños. ¿Y de qué sirve que Dios me vea si nadie me da trabajo? Nicolás habló con firmeza suave. A mí también me cerraron puertas. Dios no me devolvió al campo. Me cambió de escenario. Lo que viviste no fue en vano. Es la experiencia que ahora te permite entender a otros. Mientras tanto, no creas la mentira de que eres desecho. Sirve donde estés, como para Dios, y pídele que te muestre dónde ponerte ahora. Él no deja vidas fieles en el basurero. El joven lloró, no por debilidad, sino por alivio. Aquella noche bajo un cielo limpio, Nicolás oró solo. Señor, cuando me desecharon creí que todo había terminado. Ahora veo que apenas empezaba. No me devolviste fuerza para cargar costales, me diste corazón para cargar historias. Noah se acercó con una manta. Hace fresco, dijo. Nicolás sonrió. Estoy bien, solo agradeciendo. ¿Agradeciendo qué?, preguntó ella. Que cuando me sentí estorbo, Dios me puso en una familia. Pasaron meses. Nicolás se volvió más lento, pero su mirada más clara. La gente seguía llegando. Un día, una mujer confesó entre lágrimas, di todo por alguien y me dejó cuando ya no le serví. Nicolás respondió sin prisa, te usaron en el amor como a mí en el campo, la herida es la misma, tu valor no cambió cuando te dejaron, cambió la mirada de quien nunca supo ver. ¿Cómo se sana eso?, preguntó ella, dejando de buscar valor en los ojos que te usaron, dijo, mirando al que te creó. Esa frase empezó a repetirse en el pueblo. Una noche, Nicolás recordó el día del árbol y el polvo. Pensé que mi historia se había roto, dijo a Esther. Ahora sé que se dobló para tomar otro rumbo. Ella sonrió. Dios recicla lo que el mundo tira. Nicolás asintió y lo vuelve luz. Con los años, la voz de Nicolás se volvió referencia para quienes llegaban con el alma raspada. No porque gritara más fuerte, sino porque su historia hablaba por él. Los ancianos decían que bastaba verlo sentarse bajo el mezquite para recordar que el trabajo puede ser honrado y la autoridad humana. Los jóvenes lo buscaban cuando el miedo apretaba. Las mujeres, cuando el cansancio ya no cabía en el pecho. Y él, con la misma sencillez con la que antes cargaba costales, escuchaba sin apuro. Aquí no se viene a demostrar nada, decía. Aquí se viene a sanar. Una tarde llegó un muchacho con manos temblorosas. Mi jefe me dice que soy reemplazable, confesó. Que si no aguanto hay 10 más esperando. Nicolás lo miró con firmeza compasiva. Que haya 10 esperando no te vuelve desechable. Solo muestra la prisa del mundo. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. El muchacho respiró hondo, como si por fin alguien le hubiera quitado un peso invisible. Otra noche, un padre se sentó con la cabeza gacha. Perdí el empleo, siento que fallé a mi familia. Nicolás respondió sin rodeos. Perder un trabajo no te quita el nombre de padre. A veces Dios permite el temblor para recordarnos que la casa no se sostiene solo con salario, sino con presencia. En cada palabra había verdad probada, no teoría. Mientras tanto, en la hacienda, don Severiano seguía cambiando. No era perfecto, pero ya no gritaba como antes. Pagaba mejor, preguntaba nombres. Algunos decían que la enfermedad le había enseñado lo que la riqueza no. Nicolás nunca habló mal de él. Si Dios está trabajando, decía, no estorbemos con rencor. Un día, don Severiano volvió a la casa de Esther. Esta vez no traía culpa urgente, sino una paz tímida. Vengo a escuchar, dijo. Se sentó al fondo, sin imponerse. Nicolás lo miró y continuó como si nada. El valor de una vida no lo decide quien contrata, sino quien crea. Severiano bajó la mirada. Aquella frase lo acompañó de regreso. Las tardes se poblaron de historias. Un obrero despedido por enfermarse, una mujer reemplazada por alguien más joven, un anciano olvidado por sus hijos. Nicolás los miraba a los ojos y repetía, como semilla, los hombres pueden usar y olvidar. Dios recoge y reubica. Esa palabra, reubica, empezó a hacer sentido. No anotó el cambio. Antes venían a pedir trabajo, le dijo a Esther. Ahora vienen a encontrar sentido. Esther asintió. Eso es sanidad. En una noche clara, Nicolás se quedó mirando las estrellas. Recordó el día del camino, el polvo en la boca, la oración rota. Señor, susurró, si me hubieras devuelto a lo de antes, quizá habría vuelto a perderme.
gracias por moverme. En ese momento, Leví se sentó a su lado. Cuando sea grande, dijo, quiero tratar bien a la gente. Nicolás sonrió. Eso ya es grande. El tiempo siguió su curso. El cuerpo de Nicolás se volvió más lento, pero su palabra más precisa. No prometía finales fáciles, prometía compañía. Dios no siempre quita el dolor, decía. A veces te da una mesa donde llorarlo sin vergüenza. Y esa mesa existía. La casa de Esther era prueba. Un atardecer, llegó una mujer con los ojos rojos. Me usaron en la iglesia, dijo. Serví años y cuando pregunté, me sacaron. Nicolás guardó silencio. Y luego habló, cuando el servicio se vuelve moneda, deja de ser servicio. Dios no te quitó un lugar, te sacó de una confusión. Ella respiró aliviada. Esa noche, Nicolás oró con palabras nuevas. Gracias por los rechazos que me trajeron aquí. Y entendió algo más. Su historia ya no le pertenecía solo a él. Era puente, era espejo, era lámpara. Con el paso del tiempo, la historia de Nicolás empezó a repetirse en voces ajenas, no como rumor, sino como testimonio. Si a él lo levantó Dios, quizá también a mí, decían algunos al llegar con el corazón encogido. Y Nicolás, lejos de acostumbrarse a ser buscado, se sorprendía cada día. No me busquen a mí, repetía. Busquen al Dios que recoge lo que otros tiran. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, llegó una mujer con pasos inseguros. Se sentó sin hablar. Nicolás esperó. El silencio también predica. Al fin, ella dijo, di años a una empresa. Días, noches, fines de semana. Cuando me enfermé, me cambiaron. Me siento invisible. Nicolás asintió con la mirada húmeda. La invisibilidad duele más que el cansancio, respondió. Pero no eres invisible para el cielo. Dios te ve cuando nadie firma tu nombre. La mujer apretó los labios y respiró. ¿Y ahora qué hago? Descansa sin culparte, dijo él. Sana sin disculparte. Y cuando vuelvas a caminar, hazlo sabiendo que tu valor no está en un gafete. En otra ocasión llegó un joven con rabia. Me traicionaron, dijo. Me prometieron crecimiento y me usaron. Nicolás habló con claridad. La traición no define tu destino, solo revela el carácter del otro. No te quedes viviendo en la herida. Cruza por ella. Aquella frase se volvió consigna. Cruzar. No negar el dolor, pero no quedarse a vivir allí. Las reuniones se multiplicaron. No había horarios fijos. La gente llegaba cuando podía. A veces eran 2, a veces muchos. Nicolás nunca cerraba la puerta. La fe no se administra con candado, decía. Tomás, el anciano, observaba cómo la comunidad se sanaba sin discursos largos. Dios te convirtió en mesa, le dijo un día a Nicolás. Una mesa donde el cansado se sienta y vuelve a creer. Nicolás sonrió. Yo solo pongo el pan que me dieron. Mientras tanto, don Severiano siguió acercándose. No para mandar, sino para escuchar. Un día pidió la palabra. He tratado a la gente como números, confesó. Estoy aprendiendo tarde. Nicolás respondió con firmeza misericordiosa. Aprender tarde no es lo mismo que no aprender. Pero recuerde, el cambio se demuestra cuando nadie lo aplaude. Severiano asintió. Empezó a pagar lo justo, a respetar horarios, a pedir perdón cuando erraba. No todos creyeron. Nicolás tampoco se apresuró a celebrar. El fruto se prueba con el tiempo, decía. En una noche de lluvia, Nicolás volvió a recordar el árbol del camino. Pensé que ese era mi final, confesó a Esther. Ahora veo que era una puerta. Esther tomó su mano. Las puertas de Dios a veces parecen caídas. La salud de Nicolás se mantuvo frágil, pero estable. Aprendió a escuchar su cuerpo sin culparse. La fe no es violencia contra uno mismo, repetía. Es obediencia con cuidado. Enseñó a Noa y a Leví a sembrar y a descansar. La tierra también necesita reposo, les decía. Y con eso les enseñaba a vivir. Un día llegó una carta de un pueblo cercano. Pedían que Nicolás fuera a compartir. Él negó con la cabeza. No soy orador. Tomás insistió. Eres testigo. Nicolás fue. Habló poco. Contó su caída y su mesa. Lloraron muchos. Volvió cansado pero en paz. Esa noche oró. Señor, no me hagas famoso. Hazme fiel. Y entendió que la fama distrae, pero la fidelidad construye. La lámpara seguía encendida, no por brillo propio, sino porque el aceite no faltaba. Los años avanzaron despacio, como avanza la sabiduría cuando ya no corre. El cabello de Nicolás se volvió más claro y sus pasos más cortos, pero su mirada ganó una profundidad serena. Ya no necesitaba muchas palabras para acompañar a alguien, a veces bastaba con sentarse a su lado y escuchar. La casa de Esther seguía siendo mesa y refugio. Llegaban personas de otros lugares, no por curiosidad, sino porque alguien les había dicho, allá no te juzgan.
Una tarde apareció un hombre con traje sencillo, manos limpias, ojos cansados. Fui gerente, dijo, me creí imprescindible. Cuando bajaron las ventas me reemplazaron. Ahora no sé quién soy. Nicolás lo miró con paciencia. Si te definías por el puesto te dejó sin nombre, respondió. Recupera el nombre primero, lo demás se ordena. El hombre respiró hondo como quien encuentra suelo. En otra ocasión, una madre llegó con culpa. Dejé un trabajo tóxico y me siento irresponsable. Nicolás fue claro. Irresponsable es quedarse donde te rompen y llamar a eso provisión. Dios no alimenta a sus hijos con migajas de dignidad. Aquella frase corrió como agua fresca. Un día, Nicolás se sentó bajo el mezquite y habló de límites. Servir no es dejarse destruir, dijo. Jesús se retiraba a orar. Descansar también es obedecer. Tomás sonrió. Era un mensaje necesario. Mientras tanto, don Severiano enfrentó consecuencias. Cambiar no borró el pasado. Algunos se fueron, otros regresaron con cautela. Él aceptó el costo. La gracia no evita la responsabilidad, le dijo Nicolás cuando lo visitó. Severiano asintió. Lo estoy aprendiendo. En una noche tranquila, Nicolás sintió un cansancio distinto. Se recostó temprano. Esther lo encontró mirando al techo. ¿Te duele?, preguntó. No, respondió. Estoy en paz. Días después, llamó a Noa y a Leví. Quiero decirles algo. Se sentaron. Cuando me desmayé en el camino, pensé que mi historia había terminado. Hoy sé que Dios no termina historias, las reescribe. Les pidió que cuidaran la mesa. No cierren la puerta a los cansados. Les habló del perdón. No lo regalen barato, pero no lo nieguen. Les habló del trabajo. Trabajen con excelencia, no para ser vistos. Esa noche oró con palabras breves. Gracias por este hogar. El pueblo lo supo. Nicolás estaba más débil. La gente pasó a despedirse, no con tristeza ruidosa, sino con gratitud. Usted me devolvió el nombre, le dijo uno. Usted me enseñó a descansar, dijo otro. Nicolás sonreía. Fue Dios. En un amanecer suave, mientras la luz entraba por la ventana, Nicolás respiró hondo y cerró los ojos. No hubo dramatismo, hubo paz. Esther tomó su mano. Noa y Leví estaban allí. Tomás oró en silencio. El pueblo se reunió después, no para llorar lo perdido, sino para cuidar lo recibido. En la mesa se siguió partiendo pan. Las historias continuaron. Alguien dijo, Nicolás ya no está. Otro respondió, está en cada palabra que nos levantó. Y así, la vida del hombre que el mundo desechó siguió dando fruto. La casa de Esther no volvió a ser la misma, y aún así, nunca estuvo vacía. Después de la partida de Nicolás, la mesa siguió puesta, el pan siguió partiéndose y la puerta siguió abierta. Noa y Leví entendieron que el legado no era una voz, sino una forma de mirar. Cuando alguien llegaba con la espalda vencida por el trabajo o el corazón doblado por el rechazo, ellos repetían lo aprendido, aquí puedes sentarte. Tomás el anciano decía que la fe verdadera se reconoce porque no muere con quien la enseñó. Y en aquel patio sencillo, la fe seguía respirando. Un día llegó un hombre con los ojos apagados y dijo lo mismo que tantos habían dicho antes, me usaron y luego me desecharon. Noa escuchó y respondió con la convicción heredada, eso no te quita valor, solo revela que te miraron mal. Leví añadió, Dios no te pierde, te mueve. La frase corrió como fuego bueno. La gente empezó a repetirla cuando la noche apretaba. En el pueblo los cambios se notaron. No todos, pero muchos aprendieron a preguntar nombres, a pagar lo justo, a descansar sin culpa. Don Severiano, ya mayor, se sentaba a veces al fondo en silencio. Nadie lo aplaudía. Él no lo buscaba. Cuidaba lo aprendido. El verdadero arrepentimiento, decía Tomás, no pide micrófono. Pasaron estaciones. La lluvia volvió a tiempo. El huerto dio fruto. Y cada vez que alguien recordaba a Nicolás, no hablaba del patrón que lo despidió, sino del Dios que lo recogió. En una reunión pequeña, Noa tomó la palabra. Mi familia estuvo a punto de perderlo todo. Un hombre cansado nos dio pan. Años después, cuando ese hombre cayó, Dios nos dio la oportunidad de devolver lo recibido. Así funciona el reino. Hubo silencio. Luego gratitud. Si tú que escuchas esta historia has sentido que te usaron mientras servías y te soltaron cuando te quebraste, si diste lealtad y recibiste reemplazo, si te esforzaste y te miraron como estorbo, escucha esto con atención. Nada de lo que hiciste con amor fue en vano. Dios vio cada madrugada, cada desvelo, cada lágrima escondida.
Cuando el mundo te baja del lugar donde estabas, muchas veces no es para humillarte, sino para llevarte a uno donde ya no vales por lo que produces, sino por lo que eres. Nicolás lo entendió tarde, pero lo entendió bien. Y su historia no es para admirarla, es para continuarla. Por eso te invito a hacer algo sencillo y profundo. Escribe en los comentarios una declaración de fe, aunque hoy te cueste creerla, Dios sí me ve. Escríbela no como consigna, sino como semilla. Y si conoces a alguien que está pasando por esto, alguien usado, reemplazado, olvidado, comparte esta historia. Tal vez no cambie su trabajo hoy, pero puede cambiar la forma en que se mira mañana. Porque cuando Dios decide levantar lo que otros tiraron, ningún rechazo, ninguna injusticia y ningún desprecio tiene la última palabra. El mundo desecha, Dios recoge. El mundo usa, Dios llama por nombre. Y en sus manos, lo que parecía final se convierte en principio.